pone tu mano en el lugar de la enfermedad si puedes hacerlo. El otro día estaba predicando en Morón y una persona tenía toda la piel llena de una psoriasis que se le hacían globos de agua. El Señor limpió su piel. Una mujer no podía doblar sus rodillas y cuando empezó a probar, sus rodillas ahora funcionaban. Cerrar tus ojos y empezar a recibir el toque del Espíritu Santo. Si tus problemas son de alguna movilidad, empezá a mover ahí tu mano, tu rodilla. El Espíritu Santo se está moviendo. Por fe decir: Señor, recibo mi sanidad, recibo mi milagro. Si estás necesitando ser lleno del Espíritu, levanta tu mano y dile: Señor, por la fe recibo a tu Espíritu Santo. Recibo la llenura. Recibo. Si vos tenés alguna dolencia, poné tu mano ahí. Si tenés un bulto, una hernia, no sé, lo que fuere, podés poner tu mano a algo. Si no podés, o si estás con problemas de angustia, depresión, problemas espirituales, poné tu mano sobre tu pecho. Son actos de fe. Son actos de demostrarle al Señor que creemos que Él nos va a tocar. Porque el Espíritu Santo se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Yo puedo decir que Él se está moviendo. Silla por silla, buscando gente que le crea. Gente que desee recibir su toque. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora clamamos y pedimos que tengas piedad y misericordia de nosotros. Que vengas, Señor, a orar con milagros, maravillas y sorprendas a esta congregación una vez más, como lo has hecho seguramente tantas veces. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, sopla del norte, del sur, del este, del oeste, y comienza a dar vida en esta hora tu nuevo hueso seco. Con la autoridad que tú me das, yo como lo encontré todo espíritu inmundo
recíbelo ahora. Problemas de flujo de sangre, recibe sanidad, recibe tu milagro por la fe, recíbelo. Todo bulto ahora comienza a achicarse, ahora se desarraiga. En el nombre de Jesús, los problemas de tiroides, ahora Padre, sánalos, sánalos, sánalos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que por tus llagas hemos sido sanados. Y te damos la gloria y declaramos victoria sobre nosotros en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Amén, amén y amén. Dale fuertes aplausos a Jesús en esta hora. Declara tu victoria en ese aplauso. Declara tu victoria, tu victoria, tu victoria. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Les invito a tomar asiento. Gracias a los músicos. Si hay algo que no podías hacer y te animás a hacerlo, si tenías la rodilla mal, si te dolían las manos, si algo no estaba bien y tenés que revisarlo en el baño, probalo, Señor. Si está esa hernia, ese bulto, la fe es así, prueba. Hay gente que se sana luego en su casa. Hay gente que no se da cuenta de que Dios hizo una obra acá y se da cuenta en su casa o recibe en su casa el milagro. Cuando estábamos allí en Morón me llegó el mensaje de una persona que me decía: no me animé en la iglesia a probar mis rodillas, pero llegué a mi casa, las probé y estoy sana. El Espíritu Santo obra cuando hay fe en los corazones. ¿Cuántos tienen fe en esta noche? Amén, gloria a Dios. Vamos a compartir una palabra rápidamente en Ezequiel. Capítulo 37. Es una historia fuerte de una visión que Dios le da al profeta Ezequiel sobre un valle lleno de huesos secos. Vamos a leer algunos versículos, no todos, para que no sea larga la lectura. Y dice ahí en Ezequiel capítulo 37, versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos todo alrededor. Y eran, he aquí, muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y luego Ezequiel explica que profetizó como le fue mandado allí y dice que hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, pende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hasta aquí por el momento la palabra de Dios. Una visión fuerte que Dios le da a este profeta llamado Ezequiel. Yo no sé cuántos han estado en un osario, en algún lugar donde hay huesos, ¿sí? No necesariamente humanos, puede ser en algún museo donde hay animales o huesos
ahí, ¿no? En algunos lugares de dinosaurios. Es todo una cosa que uno no se queda ahí impactado. Ahora imagínense ver como un gran cementerio allí, ¿no? En esta visión que Dios les da a Ezequiel, huesos secos, como si fuera esos lugares donde van tirando los cadáveres que no se saben de quiénes son, ¿no? Esas fosas comunes que le llaman, y después se mezcla todo, ya ni se sabe de quién era cada hueso. Ahora, cuando uno puede mirar esta visión, y si la leemos de atrás para adelante, por eso no leí los últimos versículos, mirá lo que dicen en los últimos versículos. Dice la palabra de Dios, en el versículo 12, por tanto profetice y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Impacta esta palabra porque esos huesos secos no eran otro que el pueblo de Dios. No era la gente, podríamos decir, de afuera, del mundo. Dios le está hablando a Ezequiel y le está mostrando en aquel momento la nación de Israel, el estado espiritual en el que se encontraba la nación de aquel entonces. Esos huesos secos un día habían sido el pueblo que adoraba a Dios. Habían sido los que servían a Dios. Habían sido los que iban al templo, los que llevaban una vida para Dios. Pero por alguna razón ahora estaban en una condición espiritual de muerte. Estaban secos. Y el tema es que cuando nosotros venimos a Jesús, a veces nos quedamos con una experiencia o con una etapa de nuestra vida. Y yo creo que si nosotros pudiéramos charlar un rato y cada uno pudiera contar su experiencia, todos podríamos hablar, o la gran mayoría, de etapas de nuestra vida donde hemos estado mejor espiritualmente. Como yo les contaba, aquel tiempo cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Y en cada reunión y es como que uno a veces se queda con etapas de la vida que son un recuerdo, pero no estamos viviendo eso mismo. Supuestamente deberíamos siempre ir creciendo, porque el Espíritu Santo no se va de nuestra vida, está con nosotros hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Él nos acompaña, Él vive con nosotros. El día que Él entró a tu corazón, el día que Él entró a mi corazón, es para siempre. Entonces, ¿por qué puedo transformarme en un hueso seco? ¿Por qué mi vida espiritual puede caer tan bajo y encontrarme en una situación donde no tengo nada para ofrecer? Porque estos huesos indudablemente no tenían nada para ofrecerle al resto de la nación. No tenían nada para ofrecerle a sus hermanos. No tenían nada para ofrecerle ni a su propia familia, porque ahora eran huesos secos. Acuérdense que es una visión, no era literal, no era real, pero era el estado espiritual en que se encontraba el pueblo de Dios. Argentina ha sido un país que se ha caracterizado por tener mover de Dios. Ya por el año 54 tuvo su primer gran avivamiento. Si no conoces la historia, en pocos minutos te la voy a contar. La iglesia cristiana evangélica era totalmente minoritaria por aquellos tiempos en la Argentina. Casi no había creyentes, eran muy pocas las iglesias, muy pocos los pastores, muy poca la gente que se congregaba. Y un grupo de pastores decidió que algo había que hacer. Ya había algunos movimientos del Espíritu en algunos seminarios donde los alumnos buscaban a Dios y el Espíritu Santo se estaba manifestando,
pero no se estaba pudiendo llegar a la sociedad. Entonces un grupo de pastores decidió invitar a un evangelista que estaba de moda por aquellos tiempos. Y ese evangelista se comprometió a venir, pero luego por razones desconocidas no pudo venir y envió a alguien de su ministerio, otro evangelista llamado Tommy Hicks. El evangelista que había sido invitado se llamaba Osborne, algo así era el apellido, famoso en los Estados Unidos, pero manda a este desconocido llamado Tommy Hicks. Cuando este hombre viene en vuelo a la Argentina, él no hablaba ni una sola palabra en español, pero una palabra empezó a martillar su mente, y entonces se llama a la azafata y le dice: ¿qué significa la palabra Perón? Y dice: es el presidente de la Argentina. Así que este hombre entiende que tenía que ir a hablar con el presidente. En ese tiempo, como en todos los tiempos, muy difícil ir a hablar con un presidente, menos cuando no te conoce nadie. La única ventaja que tenía por ahí que era americano. Y cuando él se presenta, llevado por un traductor y algunos pastores, obviamente en la Casa Rosada le dijeron: no, tiene la gente ocupada, el presidente no lo puede atender, ¿para qué usted quiere? No, yo quiero hablar con él, quiero orar con él. Ven. Pero este hombre, Tommy Hicks, se da cuenta que el asistente de Perón tenía un problema al caminar. Y le dice: ¿me permite orar por usted? Bueno, sí, ore. Ora y el Señor sana el asistente. Este asistente corre a la oficina y le dice: mira, oró y me sané. Que entre. Y en ese tiempo Perón tenía psoriasis, tenía un problema en la piel. Tommy Hicks ora y Perón se sana. Como respuesta a eso, el presidente firma el decreto. En ese tiempo no se podían hacer campañas públicas, era muy difícil, y le entrega gratis el estadio de Atlanta, en plena capital federal, para que se realice la campaña. Cuentan los historiadores, y hay fotos en los libros de historia, cómo las muletas y las sillas de ruedas a la noche tenía que pasar el camión de la basura y levantarlas, porque la gente entraba en silla de ruedas y se iba caminando desde Atlanta. Y por varias noches fue tanta la gente que tuvieron que ir al estadio de Huracán, que era más grande. Y el estadio de Huracán otra vez se llenó. Está todo lleno y la gente venía a los pies del Señor. Y ese fue el primer gran avivamiento. Cuando Tommy Hicks se fue de la Argentina, la gente leía la Biblia en las calles, en las plazas. La capital federal se había vuelto un lugar donde la gente buscaba a Dios por el avivamiento del Espíritu Santo que había venido sobre esta nación. Brilló Argentina y empezó una etapa nueva en la iglesia por una obra del Espíritu Santo. Hasta allí la iglesia era casi un hueso seco. Pero luego pasaron los años y otra vez la iglesia se secó. Otra vez la iglesia cayó en un estado espiritual. No tenía nada para ofrecer. Llegaron los años 70, años duros en la Argentina, y la iglesia no tenía respuestas. Pero en el año 82 Dios levanta a un varón llamado Carlos Anacondia. ¿Cuántos le conocen al evangelista Carlos Anacondia? ¿Verdad? Unos cuantos. Este hombre se había convertido al Señor, y fue tanto lo que el Espíritu Santo hizo en poco tiempo que al año y medio de su conversión comenzó a hacer campañas evangelísticas. Y empezó a pasar algo que no pasaba en la iglesia. La gente se caía cuando le oraban. Él oraba, la gente se caía y se levantaba, muchos sanos, otros libres. Y empezó a haber un mover del Espíritu, y sus campañas empezaron a crecer al punto tal que en la ciudad de donde nos conocimos y somos con el pastor Gustavo, tuvimos 84.000 decisiones de fe en la campaña del año 84. En realidad hubo 96.000, pero muchas eran repetidas. 84.000 real. De 500.000, 600.000 habitantes, 84.000 habían recibido a Cristo.
Y hubo una explosión del Espíritu, sanidades, milagros, bautismo del Espíritu Santo, ministerios nuevos que se levantaron. Los 80 fue la década dorada de la iglesia del Señor, por este avivamiento poderoso que cada día se extendía por toda la nación. Las carpas del evangelista Carlos iban de provincia en provincia. Córdoba tuvo su campaña, creo que en el año 85, si no me equivoco, ¿no? 86, fue acá. Miles de personas viniendo a los pies de Jesús. Yo recuerdo revistas de aquella época, ¿sí? Conocidas para nosotros, revistas Gente, a otras que desaparecieron, ¿no? O sea, una Rabiolandia, no me acuerdo. Sacaban las fotos de las campañas y de los milagros y de la gente recibiendo el toque del Señor, y había cosas tremendas que pasaban. Yo lo comencé a seguir al evangelista de la Concha. Después de Mar del Plata me fui con él a la campaña de San Justo, y después fui a San Martín, y después tuve un día solo porque me hizo mal, fui a La Boca y me sentí un poco incómodo ahí, me tuve que ir. Pero en verdad tuve un día. Pero había milagros tremendos que pasaban allí. Cosas del Espíritu Santo. Mire, le cuento 2 o 3 nomás, para los que entiendan lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando hay un avivamiento. Aparte de los milagros, ¿no? Yo he visto ciegos ver en el mismo momento, paralíticos levantarse. Pero también vi cosas como, por ejemplo, un día estábamos en San Justo y la campaña era frente a unos monoblocks. Esos barrios a veces que son un poquito complicados. Y desde los monoblocks alguien comenzó a tirarle tiros. Y saben que las balas caían ahí en la borde de la plataforma. Todas las balas aparecieron. No, ninguna bala le pegó al evangelista. Todas aparecían abajo de la plataforma. Un día a mí me tocaba ayudarle en la oración. El evangelista estaba orando y aquí estaba su colaborador, que se llamaba Rubén, y yo del otro lado, que me había puesto a asistirlo, darle un pañuelo, darle un vaso con agua, estar ahí, si se manifestaba un endemoniado, ayudar. Y de pronto, a unos 20 metros, un hombre venía corriendo así. Y estaba el evangelista Carlos, yo, y el hombre que venía corriendo, y yo, me mata. O sea, antes de pegarle al evangelista, me iba a pegar a mí. Pero 5 o 6 metros antes de llegar, chocó como si fuera contra una pared y cayó para atrás. O sea, no es que se tropezó y cayó para adelante. Hizo ¡ah! Y cayó para atrás. No pudo llegar a nosotros. El Espíritu Santo actuando de manera sobrenatural. Un grupo de jóvenes quiso prenderle fuego el auto al evangelista Carlos Anacón. Él tenía un Falcon, recuerdo, un Falcon Guía, modelo 83. Y cuando él iba caminando, ve como un grupo de jóvenes estaba así tratando de dar vuelta el auto. Y el evangelista ahora así a la distancia, estaba como a 50 metros. Y esos jóvenes cayeron todos tocados por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no pudieron tirar el auto, el Señor los tiró a ellos. Y te podía contar maravillas. Pero el tema es que pasaron los años y esas maravillas se perdieron. Argentina entró en una situación espiritual que olvidó que esas cosas tienen que seguir pasando, porque el mismo Espíritu Santo que estaba en esas campañas, el mismo Espíritu Santo que pudo obrar en la vida de un presidente, es el que está en tu corazón para obrar en tu vida, en tu casa, en tu realidad. Es el que está en esta iglesia, es el que está con nosotros en Tandil, es el que está para hacer algo poderoso en esta nación. Cuando le doy un aplauso a él en esta hora, que sea con fe, ese aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero el problema que tenemos es que nos olvidamos que sin el Espíritu Santo volvemos a ser huesos secos. Cuando no le damos lugar al Espíritu Santo, nos volvemos a las tradiciones, nos volvemos a las costumbres, nos volvemos a las maneras y ya no nos dejamos sorprender por el Señor.
Y vamos apagando ese fuego en nuestro corazón, que si logramos que se encienda otra vez, estas cosas van a suceder y mucho más grandes y van a pasar en tu vida. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.